Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. ¿Quiénes son protestantes? Los detalles del mensaje. Los que son adeptos de la Iglesia Católica, de una manera despreciativa, llaman protestantes a las personas que no se consideran católicas. Sin embargo, al principio de la era cristiana, justamente en los tiempos cuando nació la Iglesia Católica, los primeros protestantes fueron los mismos católicos. Porque, antes de aparecer oficialmente esa iglesia, los partidarios de esa iglesia protestaban contra el sistema religioso que ya estaba establecido. Antes de ser aceptada en Roma la Iglesia Católica, ya la gente tenía sus creencias religiosas bien establecidas. Así que, para las personas que existían, justamente antes de aparecer el catolicismo, para esas personas, los católicos eran protestantes según el punto de vista de ellos. Porque había ciertos conflictos con los que esa gente valoraba en sus prácticas religiosas. Un ser humano que confiese tener fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, jamás se debe considerar que esa persona es una protestante. Porque el fundamento de la palabra de Dios está constituido por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:19 afirma que el fundamento de Dios está firme, y Primera de Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, los cuales son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. De ahí es que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que son uno, constituyen el fundamento de la palabra de Dios. Los hijos de Dios deben guiarse por la palabra de Dios, hallada en la Biblia. Y cuando un hijo de Dios es guiado por lo que enseña la Biblia, ese hijo de Dios está lejos de ser un protestante. ¿Contra qué estaría protestando un hijo de Dios que es guiado por la palabra de Dios? En este caso, no hay una protesta, sino un cumplimiento. Por lo que, el Hijo de Dios estaría cumpliendo con lo que Dios ordena en su palabra, hallada en la Biblia. De modo que, los seguidores de la Iglesia Católica están equivocados al considerar de una manera despreciativa como un protestante a un Hijo de Dios, simplemente porque esa persona no se considera ser un católico. La Biblia, en Jeremías 6:16, dice: así ha dicho Dios, deténganse en los caminos, y miren. Pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Yo considero que la senda más antigua la encontramos en los tiempos de Adán, el primer hombre. Adán no perteneció a ninguna religión. Y puesto que Dios es independiente del transcurrir del tiempo, para Dios fue como si fue ayer que Adán vivía en este mundo. Dijimos arriba que un ser humano que confiese tener fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, jamás debe ser considerado un protestante. Porque el fundamento de la palabra de Dios está constituido por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Puesto que en los tiempos de Adán no existía ninguna religión, en el corazón de Adán, él sentía que él pertenecía a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Alguien preguntaría, ¿por qué Adán pudo considerar a Jesucristo si Jesús nació de la Virgen María, y la Virgen María todavía no había existido? En Juan 17:5 de la Biblia, Jesús, el Salvador, dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese creado. En este versículo, Jesús el Salvador estaba hablando con Dios. Y vemos que Jesús el Salvador declaró que Él existía antes que el mundo fuera creado por Dios. Por tanto, Adán sentía que Él pertenecía a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Dios puso ese sentir en él. De esto se entiende que Adán no pudo haber sido un protestante, según la definición católica.
Y al igual que Adán, una persona que confiese tener fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, jamás debe ser considerada una protestante. Nosotros deberíamos cumplir con lo que dice Jeremías 6:16, cuando dice, así ha dicho Dios, deténganse en los caminos, y miren. Pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Así como Adán, en nuestros corazones, deberíamos sentir que solamente pertenecemos a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero muchas personas se sienten más orgullosas de pertenecer a una religión que pertenecer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Hace unos días, yo visité a una dama, a quien yo la consideraba una amiga. Y esta dama estaba sin un compañero varón, y ella y yo solíamos conversar de asuntos de la Biblia. Pero recientemente, a su vivienda, ella trajo un compañero varón, el cual siente que él es un católico hasta dentro de los huesos, y este varón, al escuchar mi conversación con mi ex amiga, se sintió muy ofendido conmigo. Y verbalmente me lanzó insultos. Esa dama mostró estar a favor de ese varón, el cual está entrenado en los asuntos católicos. Por lo normal, cuando yo trato de explicar los asuntos de Dios, basado en la Biblia, varones como este, que están catolizados, me declaran diciendo, la Biblia dice, y desdice. Es que muchas personas enfatizan la iglesia, a la cual son devotas. No vale la pena poner tanto énfasis en la iglesia, denominación, a la cual una persona pertenece. Debemos poner énfasis en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ellos son los que reinan en el cielo y en el universo. En Marcos 12:25, en la Biblia, Cristo dice, cuando los hijos de Dios resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Esto también se halla en la Biblia católica. En Marcos 12:25 de la Biblia, Jesucristo nos dice que las personas cuyas almas han estado y estarán calificando para entrar al reino de Dios, ellas serán como los ángeles que están en los cielos. Aparte de que los ángeles que están en los cielos no se dan en casamiento, ellos tampoco nunca han pertenecido a una denominación o religión. Así que, ya que Cristo viene pronto, es tiempo de irnos acostumbrando a ser como los ángeles que están en los cielos, que no pertenecen a ningún partido religioso o denominación. Es que debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los describe en la Biblia, la cual contiene la palabra de Dios. Al momento de Cristo regresar a este mundo, los hijos de Dios que estén vivos, Dios los transformará en ángeles de Él, según se entiende de 1 de Corintios 15:52, y en 1 de Tesalonicenses 4:16-17 de la Biblia. Después que Dios transforme en ángeles a sus hijos de origen terrestre, ellos serán como ángeles del cielo, y así lo declaró Jesús el Salvador en Marcos 12:25 de la Biblia. Y a partir de entonces, ninguno de los nuevos ángeles de origen terrestre pertenecerá a una iglesia de este mundo. Debemos entender que las denominaciones no son más que partidos cristianos o religiosos, como los partidos políticos. Las denominaciones son creaciones humanas, inspiradas por Satanás, no por Dios, pues de ese modo, Satanás crea divisiones entre el pueblo de Dios. Una denominación es una táctica diabólica en la guerra espiritual. Cuando Adán y Eva existían, no había denominaciones, y Satanás las inspiró en las personas para mantener a los hijos de Dios divididos. También, Satanás fue quien empezó la guerra espiritual en sus rebeldías contra Dios. En una guerra, cuando un bando está dividido, eso es una ventaja enorme para el otro bando. En Mateo 7:14 de la Biblia,
Jesús el Salvador afirma que pocas almas están entrando al reino de Dios. Las divisiones denominacionales, que comúnmente llaman mi religión, contribuyen a un gran por ciento a que pocas almas están entrando al reino de Dios. Satanás, en su trono se ríe a carcajadas, porque él sabe que la mayoría de las almas de las personas tienen su destino final en el reino espiritual de Satanás. La Biblia enseña que Dios no nos ha llamado a que estemos divididos. Salmo 133:1 en la Biblia dice: miren, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos de la fe habiten juntos en armonía. Las divisiones religiosas en el pasado de la humanidad causaron millones de muertes de personas, y todavía existen las persecuciones religiosas contra los cristianos. Espiritualmente hablando, Satanás es responsable de todos estos males. Mas, Apocalipsis 20:10 de la Biblia habla acerca del juicio final de Satanás y el de sus secuaces. Y después que Satanás sea enjuiciado por Dios, sus actividades maliciosas se acabarán. Puesto que las denominaciones no son creaciones de Dios, nosotros podemos estar seguros que, cuando Cristo regrese, ellas serán eliminadas. Se habla mucho de que Cristo regresa pronto. Eso significa que las denominaciones se acabarán pronto. Después del regreso de Cristo, no habrá mormones, católicos, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera. La Biblia da a entender que Satanás tiene miles de veces más demonios que personas en este mundo, pero los demonios nada más tienen una sola religión, la cual es la de Satanás. ¿Se puede visualizar que Satanás tiene una religión? Claro que sí. Porque los satanistas han creado una Biblia, la cual es la Biblia satánica. Puesto que existe la Biblia satánica, ella es la base de la religión de Satanás. Mi misión es pregonar al Padre Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Y a lo largo de mi dedicación en esta misión, yo he encontrado personas que me escriben diciendo: yo soy católico y estoy orgulloso de eso, o me escriben diciendo: yo soy testigo de Jehová y lo digo con orgullo, etc. Pero nadie me ha escrito diciendo: yo soy un verdadero seguidor de Jesucristo y estoy orgulloso de eso, o que diga: yo pertenezco a Jesucristo y estoy orgulloso de eso. Jesucristo es y ha sido nuestra fuente de existencia. Sin Jesucristo, cada uno de nosotros estuviera en la nada. Cuando ocurra el arrebato, según se lee en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:17, todos los hijos de Dios que estén vivos, automáticamente Dios los transformará en ángeles de Dios. Y esos nuevos ángeles nunca podrán ser miembros de una iglesia o religión de este mundo. 1 Tesalonicenses 4:16-17, en la Biblia, dice: el Señor mismo, o sea, Jesucristo, descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que no mueren en Cristo. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Los que serán arrebatados serán los que estarán vivos y obedeciendo a Dios, y es necesario que para el día que Jesucristo descienda desde el cielo, las personas que estén vivas tendrán que haber aceptado a Jesucristo como el Salvador personal de cada uno. Al 1 Tesalonicenses 4:17 decir: los que estemos vivos, esto quiere decir que Cristo podría regresar a este mundo mientras nosotros todavía estamos vivos. Porque Mateo 24:36 en la Biblia católica dice: por lo que se refiere a ese día, y cuando Cristo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre, Dios. El Nuevo Testamento de la Biblia católica está correcto. Los que no han estado enseñando correctamente son los líderes católicos.
También, donde Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, esto quiere decir que los fieles de Cristo que aún estén vivos, serán transformados, instantáneamente, a ángeles de Dios. El Señor Dios los transformará en ángeles de origen humano. Estos nuevos ángeles, al igual que aquellos que resucitarán desde el paraíso, adquirirán cuerpos incorruptibles que nunca morirán. Luego, automáticamente, todos los hijos de Dios de este mundo subirán hasta la altura de las nubes, donde se unirán a los que serán resucitados desde el paraíso. Todos los hijos de Dios de todos los tiempos estarán reunidos a la altura de las nubes, juntos con Jesucristo. Y Jesucristo los llevará al cielo, y los presentará a Dios en su trono. Este será el evento más extraordinario de todos los tiempos. Cuando Jesús todavía no había sido crucificado, Él profetizó de esto en Juan 14:3 de la Biblia, donde dijo, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. En este gran grupo de nuevos ángeles de origen humano, allá a la altura de las nubes, estará también la Virgen María. Porque, en Juan 3:13, la Biblia católica dice que solo Cristo ha subido al cielo. Y en ningún lugar de la Biblia católica se lee que ya la Virgen María resucitó y subió al cielo. Dios no ha dado privilegios especiales a la Virgen María. La Biblia católica, en varios lugares declara que Dios no hace acepción de personas. O sea, a los que obedecen a Dios, Él no da privilegios injustos a alguien. En Lucas 9:49, Jesús dice, el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Jesús no se refería a pequeño en edad o tamaño, sino en obediencia a Dios. La Virgen María no es grande delante de Dios, debido a que ella fue la madre de Jesús el Salvador en este mundo. La Virgen María es grande delante de Dios, debido a la gran obediencia de ella a Dios, mientras ella vivía en este mundo. En Mateo 12:50 de la Biblia, Cristo dice que su madre es todo aquel que cumple con la voluntad de Dios. De modo que Dios no ha dado privilegios a la Virgen María, simplemente porque ella fue la madre de Jesús en este mundo. Cuando Cristo establezca su reino espiritual, después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52, entonces la Virgen María tendrá un papel especial en el reino de su Hijo Jesús. Mientras tanto, ella tiene que esperar hasta cuando Dios la resucite, de la manera que Dios resucitó a su Hijo Jesús, y de la manera como Dios resucitará a todos los hijos de Él, tal como dice 1 Corintios 15:52. Esa espera de la Virgen María, comparada con los tiempos eternos de Dios, puede que sea miles de años, según la voluntad de Dios. De hecho, la Virgen María ya tiene más de 1900 años que su alma partió hacia el paraíso, y su espera comenzó el día que su espíritu fue guiado por ángeles hacia Dios. Sin embargo, esa espera de María, y la de todos los santos hijos de Dios, se terminará cuando Jesucristo regrese, otra vez, a este mundo. De hecho, escuchamos muy frecuentemente decir que Cristo viene pronto. Amén. Mientras tanto, nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto se lee en Tito 2:13 de la Biblia. Después que la Virgen María resucite, la Biblia no dice que la Virgen María ya resucitó, entonces debemos esperar que la Virgen María se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más grandes, más sobresalientes, más sublimes, etc., de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de María, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María, después que ella sea resucitada por Dios, serán mayores que las de muchas otras mujeres. Es necesario que la Virgen María resucite primero. Porque la Biblia no dice que ya ella resucitó.
La Biblia solo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella, oficialmente y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. Dios quiere disfrutar de usted y de mí, porque para eso, y por voluntad de Él, hemos llegado a existir. Mientras tanto, todos debemos dar gloria y honores a Dios solamente, a través de su Hijo Jesucristo. No debemos quitar honores que pertenecen a Dios y dárselos a una criatura creada por Dios. Dios no tolera esto. Dios quiere que imitemos de la Virgen María, la manera de ella, como ella obedecía a Dios, cuando ella vivía en este mundo. María es un modelo de obediencia a Dios, y por tanto, debemos obedecer a Dios, al estilo de María. Porque esto es algo que agrada a Dios. Pero si le pedimos, o hablamos con María, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella sea resucitada por Dios, según enseña la Biblia, en 1 Corintios 15:52, y en 1 Tesalonicenses 4:16. Vuelvo y recalco, mientras tanto, para el tiempo presente de nosotros, debemos pedir, o clamar, y tener esperanza, en Dios, como ordena Jesús, en Juan 14:13-14. Ana, la madre del profeta Samuel, después que ella murió, transcurrieron unos 1100 años, antes de nacer la Virgen María, y Ana, mientras ella estaba viva, ella le pidió a Dios un hijo. Y Dios, que siempre está lleno de amor hacia nosotros, Él dio a Ana el hijo que ella le pidió. Y ese hijo de Ana resultó ser el profeta Samuel del Viejo Testamento de la Biblia, ver 1 Samuel, capítulo 1. El Dios de Ana es el mismo Dios de nosotros, Él no ha cambiado. Es que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones enviadas a Él. Y si Dios no nos otorga lo que le pedimos, es porque no nos conviene. Que Dios bendiga a usted ricamente.